Voces del Centro. Voces del Centro. Referentes sociales, políticos, culturales, institucionales y organizacionales. En la región, un nexo desde la radio con la vida de nuestras comunidades. Desde Olavarría, Tandil, Azul y Quequén, la universidad se hace escuchar. Radio Universidad FM 90.1. Ya suena su cortina y tenemos en comunicación a Sole Restivo, que nos trae, como todos los días, Voces del Centro. Sole, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes, Lea. Saludo también al resto del equipo y a la audiencia, por supuesto, también. Pero bueno, vamos con lo que nos convoca en el día de hoy, que tiene que ver con esta práctica que hemos tomado alrededor de lo que sucede con el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que está abarcando casos en la ciudad de Tandil, por supuesto, pero también Olavarría, Azul, y casos de Saladillo y Las Flores. En este caso les traigo una entrevista, una pequeña conversación que pudimos tener con una de las personas que fueron testimoniantes en la audiencia que se desarrolló aquí en la ciudad de Tandil con el tribunal constituido en la ciudad. Recordemos que en esa oportunidad se abordaba el caso de Conrado Marzoca, un reconocido farmacéutico de aquí de la ciudad ya fallecido, que durante la época de la dictadura, especialmente en el año 1976, fue detenido ilegalmente, secuestrado, mantenido desaparecido y luego llevado a la cárcel de Azul durante algún tiempo. Finalmente fue liberado. Lo cierto es que en esa oportunidad pudieron dar testimonio de cómo habían ocurrido los hechos y las implicancias que tuvo para la familia, su viuda, María Esther Hidalgo, pero además 3 de sus hijos. Estamos hablando de Conrado Mario, de Pedro y de Lucía Marzoca. Estuvimos dialogando con ella, con Lucía Marzoca, la hija de Conrado Marzoca, cuyo caso se expuso en esta 6ª audiencia que estábamos contando del juicio de la Huerta, y particularmente empezamos con una pregunta que es el eje de estas entrevistas, que van un poco más allá de las testimoniales que ellos brindan en cada una de las audiencias, porque obviamente el objetivo no es repetir ese testimonio, sino, bueno, extendernos por ahí en otras dimensiones que quedan fuera en el marco de una testimonial dentro de un juicio legal, de un proceso legal. Si les parece, vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista que pudimos mantener con Lucía, en donde iniciamos la charla preguntándole acerca de qué significa, qué implica la justicia para ella hoy, luego de haber dado su testimonio. La escuchamos. Bueno, eso, las palabras que estamos usando durante años, el tema de la verdad, el tema de la justicia, fue todo una búsqueda, porque ya te digo, también no sé, como sociedad, a mí me parece que nos falta un gran revisionismo histórico, pero también el reconocernos a nosotros mismos como, a ver qué tipo de sociedad somos, y a veces ver, a ver qué valores tenemos, qué clase de gente somos, y eso justamente nos atraviesa la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? El tema, yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar historia era las preguntas. ¿Con qué preguntas vas al pasado? Es decir, en primer lugar, yo tenía 9 años cuando todo esto pasó, y el primer acercamiento a lo que a mi viejo le había pasado recién fue a los 17, cuando él dijo, no puedo entender que en medio de una charla privada él me contó todo lo que había sufrido, las torturas, la picana, submarino, todas esas cosas que no te entran en la cabeza. También te preguntás, ¿y por qué le pasó a él? ¿Qué era? Es más, cuando fuimos a la cárcel, cuando él lo blanquearon, que lo sacaron del centro de detención clandestino y lo llevaron a la cárcel, él estaba arrodillado y yo tenía 9 y mi hermano 8.
Entonces le dice, papá no hizo nada, papá no es mala persona. Quédate tranquilo, papá, que nosotros te creemos. Entonces yo decía, mirá qué cosa, que un nene de 9 años esté tratando, un nene de 8 años tratando de contener a una persona que en ese momento tendría 30, mi papá. Y vos decís, qué cosa, ¿no? Porque querer explicarle a los hijos también qué realidad se estaba viviendo, cómo eran este tipo de cosas. Entonces yo siempre, son las preguntas que me hago, los valores de una sociedad, qué pasó, qué no pasó, por qué pasó, qué tipo de gobierno tenemos, qué buscaban esos chicos, cómo son los jóvenes en ese momento, qué busco yo ahora, qué quiero dejar con mi testimonio, porque de repente también la pregunta es esa, es decir, ¿de qué sirve saber la verdad? Es decir, la otra vez, por ejemplo, hablé en el diario El Eco y me saltó un hombre y no, qué sé yo, que pusieron bomba y que los pedazos de cuerpo, y mi papá no puso ninguna bomba, solamente porque a vos se te ocurre que es culpable. Estar en manos de eso no hay derecho, no estás en situación de derecho. Yo siempre digo, porque después tuve una búsqueda por ahí religiosa grande, y si bien hay personas que discuten el personaje histórico de Jesús, pero Jesús tuvo un juicio delante de los romanos injusto, porque igual lo mataron, pero por lo menos le dijeron, vos sos Jesús de Nazaret, bueno, te acusan de esto. ¿Y qué le decía Pilato? Yo no veo ningún delito en él, me lavo las manos de esto. Pero por lo menos tenías algo, y acá en Argentina es como que todo es lábil, todo es, viste, eufemismo. Ay, bueno, si los agarran y los torturan, algo habrán hecho, seguro que eran malas personas. A ver, no. Entonces ahí yo me pregunto eso. ¿Qué implicó para vos el momento de dar tu testimonio en este juicio? Quería que fuera... que sirviera. Yo siempre digo, por lo que aprendí en historia, que tuve muy buenos profesores de historia, que la realidad es la suma de los hechos más las interpretaciones. Entonces digo, bueno, el haber tenido el acceso, amo a Argentina, amo mi país y todo, pero me parece que nos falta reconocernos, primero en las historias cotidianas, pero reconocernos más como personas. Pero bueno, el tema es cómo reconoces a las buenas personas, digo yo. Entonces siempre es una búsqueda hacia el pasado, pero en proyección de cómo somos como sociedad. Bien, estamos escuchando a Lucía Marzoca, quien dio testimonio de los hechos ocurridos cuando ella tenía 9 años, en plena dictadura militar, contra su padre, que fue detenido, desaparecido, y luego, como ella bien decía, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en la cárcel número 7 de Azul. Particularmente Lucía hacía referencia, ¿no?, a estas cuestiones que tienen que ver con cómo explicarle a un niño de 9 años lo que sucede y qué implicancias tiene toda esta historia en el hoy. Vamos a continuar escuchando la segunda parte de esta conversación que pudimos mantener con Lucía, en donde nos explica de qué manera impactaron estos hechos en su vida cotidiana. Dale. En casa se vivía todo con mucho miedo. Preferían que estudiáramos por ahí carreras neutrales y que no tuvieran nada que ver con lo humano, qué sé yo, por todo lo que había pasado. Entonces, claro, que yo estudiara historia, que bueno, obviamente no lo terminé, pero es mi pasión, literatura, historia, arte, todo eso, pero sobre todo historia, es hablar, y eran por ahí mejor, no sé, estudiar exactas. Y fui a estudiar farmacia y volví fracasada, y quise, digamos, por ahí conformarlos, pero yo tendría que haber seguido mi pasión. Que mi pasión por ahí era eso, a ver cómo podía interpretar o leer la realidad, de acuerdo a lo que uno aprendió en historia, ¿viste? Y siempre la búsqueda está, y me afectó en todo sentido, porque fue una búsqueda de la verdad, existe la verdad. Esta manera de pensar es como que la fui construyendo, y yo digo, es el eje. Para mí es la única verdad, que hay gente buena y gente mala. Entonces, ¿cómo se fue esa gente entramando en la historia? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fueron con sus hijos? ¿Por qué la hija de Checolás se sacó el apellido? Ponele. A mí esas cosas me importan. ¿Cómo sos como persona? En Tandil, por ejemplo, nadie va a decir Lucía es kirchnerista, Lucía es macrista, Lucía es esto. Por ahí te lo dicen porque no saben un pomo. Dicen Lucía es Marzoca. Entonces yo respondo, digamos, a lo único que quiero adherirme
a que me reconozcan como una persona con una vida significativa. Yo tengo amigas que valen oro también, las amistades para mí fueron, y una de ellas estaba en el IPAD, entonces por ahí yo estaba muy destruida emocionalmente, tuve épocas de que estuve muy enajenada, ajena a mí misma, entonces era una búsqueda siempre de la palabra, ¿y qué pasó? ¿Qué no pasó? Y bla bla bla, viste, ya hasta mi manera de ser era vehemente, soy muy vehemente, y me di cuenta que hay otras formas también de transitar, por ejemplo, viste, la gente que hace yoga, la que va a caminar, el que por ahí va y hace, yo voy al taller de costura, al de, ¿cómo se llama?, cerámica, a modelar, o voy a pintura y se te va la cabeza de otra manera, que no sea solo desde lo dialéctico. Por ahí podés tomar decisiones equivocadas, pero no estar en Estado de Derecho es terrible. Entonces el tema es cómo construimos también la democracia en Argentina, porque acá vos hablás y hablás por las redes y por todos lados, y te pasa, no, pero vos sos esto y sos aquello, polento, planero, bla, 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 oligarca, gorila, ¿viste? Y es como que siempre se hace un River Boca de cosas que son importantísimas y la opinión a veces deja de lado el conocimiento y los hechos. Bien, escuchábamos allí a Lucía Marzoca contando su experiencia respecto de lo que sucedió en el año 1976 con su padre, pero también con su familia, con ella misma, ¿no? De qué manera impactó, cómo impactó en todo su futuro, en sus decisiones. Esa partecita en donde ella explicaba que encontró una salida diferencial en el arte, en aquellas cuestiones que salían de la palabra un poco, como para poder encontrar también algunas otras explicaciones, y pensando siempre en de qué manera estas cuestiones impactan actualmente, aún en la construcción del tipo de democracia que queremos transitar. Súper interesante el testimonio, Sole. Te quería preguntar porque es interesante el testimonio que fuiste recabando, y son varios los testimonios que estás tomando. ¿Hay alguno que te llame más la atención? Todos tienen un hilo conductor, o sea, ¿qué es lo que te va pasando con este tipo de testimonios? Mira, yo empiezo las entrevistas con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la justicia? Porque estamos en un proceso judicial en este momento, pero me parece que la concepción de justicia va más allá. La forma en que se está desarrollando el proceso, esto de 46 años después, con audiencias cada 15 días, de que no se pueden pasar por YouTube, digo, hay algunas cuestiones que te hacen sentir que no es del todo justicia, que las víctimas son las que siempre tienen que dar respuestas, se trasladan, dan el testimonio, han dado el testimonio muchísimas veces, 3, 4 veces en diferentes instancias, con todo lo que ello implica. Entonces uno empieza como a poner en duda de qué se trata la justicia. Entonces yo lo que busco es esa respuesta, ¿no? Y lo que encuentro son muchos años de búsqueda de esa respuesta en la mayoría de los testimonios. Sobre todo lo que estamos viendo ahora, que con estos 46 años que han pasado, son los familiares, los hijos quienes están dando testimonio, porque en muchos casos como este, en el de Conrado, las víctimas están fallecidas, o sea que ahí ya hay un sentido de la justicia que llegó tarde. Entonces me parece que también reconstruir en ese paso del tiempo cómo impactó en la siguiente generación y cómo nos sigue impactando es el eje de lo que tenemos que hacer hoy por hoy en relación a estos procesos de memoria, verdad y justicia. Y los hijos, los nietos, las hijas, las nietas, creo que son las voces hoy que nos pueden echar un poquito de luz sobre ese tránsito. Tal cual. ¿Solo le queda algo más por mencionar? Buen fin de semana para todos ustedes y nos encontramos el lunes que viene. Un abrazo, igualmente para vos, Sole. Ahí pasaba nuestra compañera Soledad Restivo con su espacio, con su momento, tanto en la tarde como en la mañana. Bueno, aparece Voces del Centro y hoy compartiendo el testimonio de Lucía Marzoca, bastante interesante, siempre está bueno. Somos tu radio, somos la radio de tu ciudad.